Locas ni cuerdos. De vuelta con Ni Locas ni Cuerdos. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Wow, pero ombligofónica Amiga, esta lo voz. sé. Amiga, porque, bueno. Pero usted balanceó como que esos Sí, ella como que micrófonos. se desayunó bien hoy. Claro. Que no le dio mareo ni nada. Me lo acabo Bueno, de más o comer. menos. Estamos muy felices porque tenemos un especialista que viene a arrojarnos luz. Yo sé que él no se sintió atacado porque me imagino que con sus pacientes recibe más preguntas de las que le hicimos a su entrada. Pero estamos bien felices porque contamos con la visita del especialista en urología, el doctor Alcedo Fernández, quien viene a tratar un tema interesantísimo para toda la audiencia. Atención hombres, ponte en sintonía, y no solo los hombres, las mujeres que tienen un hombre en su vida, también es importante que escuchen. Hoy hablamos sobre disfunción sexual, a ver si esta puede tener origen en problemas cardíacos. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la acalorada bienvenida que nos acaban de dar. Ay, doc. Perdón. Asalto. Sobre todo acalorada. Para los que no Sí, tengan el Patreon, sí. Pamela le hizo un asalto al No, noble desde que Pamela- entró por esa puerta. Doctor. Pamela le robó 2 consultas. No. No, como hambriento en banquete. Ah, es verdad. Desde que yo vi que venía el doctor, dije, ok, ya tengo la pregunta, lista. Ya. Doc, vamos a hablar sobre este tema. Lo primero es, hablemos de la disfunción sexual. ¿A raíz de qué se puede producir? Ya. Bueno, la disfunción sexual se traduce como la incapacidad que puede tener el hombre realmente para tener una relación o una actividad sexual adecuada, ¿no? Satisfactoria, perdón, que podría ser la respuesta. Y tenemos que hablar de ello, que esto tiene origen multifactorial, o sea, no hay un factor único Ok. que tenga que necesariamente ver con esto. Para que haya una actividad sexual, para que el hombre tenga un buen desempeño desde el punto de vista sexual, tenemos que tener en cuenta algo de lo que es la fisiología de por qué se produce una erección. Y la erección, yo siempre me gusta ser un poquito más, bastante plano y decirle, mire, vamos a suponer que la erección es como una grúa, vamos a decirlo así. Ok. O sea, el pene del hombre, que es el aparato sexual reproductivo, bueno, pues es una grúa, y la grúa tiene 2 componentes esenciales. Tiene un componente electrónico y tiene un componente hidráulico. El pene es un órgano que se llena de sangre. Para que haya una erección tiene que ser sangre. Ese es el elemento, es el fluido que produce realmente esto, a través de 2 cuerpos que son, vamos a decir, elásticos, ¿verdad? Que tienen una capacidad de extensión por una presión de sangre que se llena. Entonces, Ok. a medida que la presión llega, se activa el mecanismo en el tablero, usted le da el switchecito que es el cerebro manda un envío al motor, el motor entonces comienza a producir una presión hidráulica y esa presión hidráulica llega a un receptor y ese receptor pues comienza a elevar el pivote. Entonces, evidentemente estamos hablando de múltiples elementos que tienen que coexistir de una manera uniforme y coordinada para que esto haya. Pero en este proceso puede variar muchas cosas, puede variar que el sistema eléctrico no ande bien, o sea, que podamos tener en ese momento que estemos bajo situaciones de ansiedad, de estrés, Ok. que realmente es uno de los principales factores que tiene que ver directamente con la disfunción en personas jóvenes sanas que no tengan ningún tipo de afección desde el punto de vista de salud. Pero también tenemos que ver no solamente si es la parte eléctrica, también está la parte, vamos a decir, hidráulica, que tengamos un pene que esté sano, que no tenga ningún tipo de alteración desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista vascular y desde el punto de vista, ¿verdad? Como tal, que no tenga algún tipo de problema, principalmente inflamación, irritación, que muchas veces suele ser un factor bastante presente en personas jóvenes. ¿Y eso se da por alguna enfermedad de transmisión sexual? En la mayoría de los casos puede ser por una enfermedad de transmisión sexual, llámese clamidia, puede ser una clamidia, un herpes, un chancro, o simplemente alguna situación por una falta de higiene en algún momento determinado, o
que realmente el paciente haya pasado por una situación X y se haya tenido algún tipo de laceración. Hay pacientes, por ejemplo, que no están circuncidados, que se pelan con mucha facilidad, se laceran con mucha facilidad, entonces esto lo inhibe desde el punto de vista y es una situación realmente propia del pene, no de alguna patología agregada como tal. Sí es cierto que a medida que la edad nos va tocando, pues entonces asimismo ciertas enfermedades nos van llegando y eso, bueno, pues nos va limitando desde el punto de vista orgánico y eso hace entonces que vaya disminuyendo tanto la potencia como la frecuencia de la actividad como tal. Doctor, ¿hay una edad puntual en la que ya el cuerpo va haciendo esa transición de que la erección ya no va siendo la misma o cada cuerpo es diferente? ¿O hay una edad, por ejemplo, bueno, ya después que tú entras a los 35, a los 40, tú vas notando ese cambio fisiológico? Sí. A diferencia de algunos animales, el ser humano, el hombre, es uno de los pocos animales que tiene actividad sexual por placer. La mayoría de los casos, bueno, pues se hace por una necesidad de reproducción. Entonces, si bien es cierto que esto altera el mecanismo biológico de uno, hay factores hormonales, como en el caso de la mujer, por ejemplo, que llega a una etapa donde ya pierde una capacidad vital de reproducción por el asunto de la menopausia. El hombre también comienza a presentar cambios a nivel del punto de vista sexual, lo que nosotros le llamamos la andropausia, y regularmente esta fase de ciclo comienza ya después de los 40 años, y es donde nosotros entonces también recomendamos ya una aplicación ya a lo que es el seguimiento y la presentación a su urólogo para evaluar este tipo de cosas. Doc, en el tema de la andropausia, ¿puede darse como una baja del deseo sexual en el caso de los hombres? Claro, una disminución importante del nivel hormonal. Y esto entonces pudiese llevar hay que saber que todo inicia en el cerebro. Y para que en el cerebro inicie debe de haber entonces un buen sistema de redes que comuniquen esas neuronas, pero también tiene que haber un buen nivel hormonal que permita entonces que ese sistema se active y que pueda entonces desencadenar en una actividad sexual normal. Y una mujer que comprenda y que no presione, porque es una realidad. Bueno, les cuento que la mayoría de disfunción psicógena regularmente suele ser por una irregularidad en el comportamiento de pareja. Ay, hombre, tú ves. pobrecito. Pero nada, valor. Lo críe su mamá. Pamela. Ay, no puedo. ¿Qué les digo? Pero No, es bien. porque cuando viene Ay, a ver la doctor, culpable La puede mujer. ser exactamente. Una mujer que Claro. no pueda castrar emocionalmente y lo haga sentir mal y no funcione. Eso puede suceder. Eso puede doctor. funcionar. Bueno, O la mujer que jode mucho, doctor, hable claro, hable su vaina, La que falta usted de- sabe. mire, la falta de dinero. diga. No hablemos del hombre, porque aquí por lo que veo, las mujeres son muy activas aquí en el No, programa. Doc, pero No. mire, hable No sin crea, miedo. no crea. Entonces, si vemos esto desde este punto de vista, podemos hacer un ejemplo fácil. Aquella persona que siempre ha sido castigadora con su pareja, desde el punto de vista emocional, Ah, ok. de esa persona que... No, de ese no, porque todo es relativo. Sí, ese contenta, pero habemos personas que somos quizás muy castigadores desde el punto de vista emocional, que somos personas que nos gusta someter al otro a través de una sobreexpresión de sus debilidades. Como narcisista. Podría ser, entonces eso hace que, bueno, pues vaya marcando emocionalmente y esto limite sobre Claro, todo claro. el hecho de que cuando, por ejemplo, el hombre no tenga una erección adecuada, comience a decirle, ay, mira, está flojo, te sientes... Ay, qué triste. lastimar ¿Quién hace eso? lastimar el ego sexual en la pareja, independientemente sea el hombre o la mujer. Qué Mira cómo te dejó. Qué horrible. Doctor, ahorita Pamela le abordó con una pregunta con el tema de la circuncisión en el caso de los bebés, ¿verdad? Pero de pronto, si un adulto quiere someterse a este procedimiento, ¿pudiera influir en su desarrollo, en su desempeño sexual? ¿Pudiera incrementarlo? ¿Lo pudiera minimizarlo? ¿Le convendría? ¿Usted recomienda la circuncisión? No sé, son varias preguntas. Ah, ok. Viene. Le mando el cheque ahorita. Le mando el pago ahorita, Doc. Ya. Ay, Dios mío. Transferencia electrónica. Mira, Ah, lo una que pasa, transferencia. lo que pasa para nosotros estar bien claros sobre cuáles son las ventajas de ella, debemos saber qué es la circuncisión. Correcto, ¿qué es la circuncisión, doctor? La circuncisión no es más que un procedimiento quirúrgico en el cual se remueve
lo que la parte del prepucio, que es la parte que cubre la parte distal del pene. Entonces, al liberar esa parte en adultos, acostumbrados ya a tener esa parte cubierta, pues da una sensación diferente de tacto. Okay. Los primeros días que se realiza, y eso da una sensación es una irritación más que todo por la hipersensibilidad que tiene el área. Además que es un área que está un poquito dematizada, maltratada por la cirugía, pero ya luego, después que se acostumbra, pues tiene elementos a favor, los cuales son la higiene, que es vital. Claro. Pues al igual que la mujer, cuando orina, siempre puede quedar un poquito de pipí dentro del área genital. En el hombre también ocurre igual. En el hombre quedan gotitas. Pero no se sacuden. Que sin querer, no, y aún sacudiéndose. Porque Si esa vaina, sí. queda un poquito de orina, y esa Claro. orina se deposita en ese espacio, y ese espacio, estar cerrado por el prepucio, pues da olor fuerte. La orina puede fermentarse, producir amoníaco. Olorcito fuerte. Amoníaco, sí. Y lo irrita. En algunos pacientes suelen irritarlo. Entonces, pues, tenemos mayor higiene, tenemos un desempeño sexual más prolongado, Ok. porque al disminuir un poco la sensibilidad, en algunos pacientes, principalmente en pacientes que tienen eyaculación precoz, que es una parte también de la disfunción, pues puede producir entonces un retardo de la eyaculación y mejorar entonces desde el punto de vista del desempeño sexual. Hábleme de los problemas cardíacos. Oíste. ¿Algún hipertenso puede tener temas con su erección? ¿Puede tener alguna situación por su problema de hipertensión? Recordemos lo que hablábamos ahorita sobre lo que es la erección y el mecanismo de bomba que tiene que entrar para que ese líquido se llene. Sí. Si no tenemos un corazón en un estado de salud adecuado, pues podemos tener entonces disminución de esa presión, y por ende entonces no completar una erección adecuada, o no tener la dureza suficiente para poder Sí. tener una relación sexual agradable. Eso es lo Pero que le no- llamamos zarazo. No, Elías. Pero doctor, esa es la regla, ya un hipertenso por no tener a lo mejor su flujo de sangre. No, que sea hipertenso no quiere decir tampoco que Ok. no, Que vaya a sufrir que de... vaya a sufrir de disfunción. Ahora bien, va a depender el tipo de patología cardíaca que tenga Ok. y las medicaciones que utilice, porque también está la disfunción farmacológica que pueda, no solamente del corazón, sino también de trastorno de ansiedad, de diabetes. Por eso Que bajan la libido. Claro, por eso la disfunción sexual es un problema multifactorial, en el cual no solamente es intervención de un solo especialista, sino tiene que ver varios especialistas. ¿Por qué? Porque también la diabetes, porque también las neuropatías, porque también los trastornos, podríamos decir hasta los trastornos gastrointestinales o patologías vaina. gastrointestinales pudiesen también favorecer eso, limitación del movimiento. O sea, son muchas las cosas que tienen que ver directamente, porque no es un punto, es el resultado final Claro. de una patología, de un conjunto de patologías que caen entonces en disfunción. ¿Qué tú piensas de la bombita? No, Oh, mentira. pero niña. Doctor, hay muchas personas que piensan, no sé si es así, que cuando ya tú sufres de disfunción eréctil, ya eso es como que... Que no se sana. Exactamente. No. Todo tiene una solución. Lo único que no tiene una solución es la muerte, y siempre se lo Claro. digo a los pacientes. Y es un punto importantísimo, porque muchos de nuestros pacientes llegan a un nivel de depresión tal que prefieren morir Ay, bendito. antes de. Entonces, Es como que desgraciadamente nuestros sistemas de salud no son tan friendly, podríamos decir, en cuanto a este tipo de patologías. En otros países, bueno, pues el que tiene una disfunción importante, el sistema de salud le cubre cualquier tipo de dispositivo para mejorar eso, porque eso es calidad de vida. Claro, totalmente. Entonces, la limitación que tenemos nosotros es que como el sistema no está incluido este tipo de soluciones para este tipo de pacientes, pues entonces se hace un poquito cuesta arriba y difícil. Sí, sí. Yo lo decía de vaina, broma, cara. pero lo de la bombita es real. O sea, ese es un Claro, mecanismo que claro, funciona. Claro. La Y bombita, explique lo que es. ya, la bombita, podríamos decir, es parte de los elementos que lo que tienen que ver con lo que son las prótesis penianas. Ok. Entonces, las prótesis se clasifican de dos formas, o se clasifican de maleables, que son aquellas que se colocan, son unos dispositivos que se colocan en el pene para facilitar que el pene tenga una erección, para que pueda tener actividad sexual.
con la salvedad de que estos cilindros ocupan un espacio fijo en el pene. Oh. Entonces el pene siempre tiene una tumescencia para poder, lo único es que tenemos que, para tener actividad, tenemos que colocarlo en posición vertical y ya luego termina, entonces lo llevan a una posición horizontal o de reposo. Oye, una vaina Doctor, como una silla. Y, perdón, Eduardo, y entonces están las prótesis las prótesis inflables que van a depender Esa era la de Andrés García. sí, bueno, Andrés fue uno de los precursores Sí, de sí, ella sí. hasta los últimos días. Entonces, las prótesis inflables van a depender de los componentes, pueden ser de 2 o de 3 componentes, y estas lo que van es a imitar lo que es la parte de la erección, pero con un mecanismo todavía manual. Aún no tenemos el electrónico. Está desarrollada. El problema con la electrónica es la batería. Ay. Para tener la Oh. batería. Sí. Ay, pero con paneles solares eso tiene. Oye. Vendrán gorritas Una gorra. colocadas. Seguro, Ay, seguro. doctor. Tipo Toca, teléfono, le ponemos el el- para que Con cargue. una aplicación. Para No, que si tú te cargue. acuestas, te conectas tu USB. Sí. Vámonos. Pero no te Entonces, puede, no lo puede conectar ahorita. La cosa es que en este sistema, pues una perita que se coloca en el escroto, pues permite entonces que se llenen los Sí, cuerpos por un reservorio. Un tercer testículo. Tenemos una llamadita para usted, doctor. Buenos días. Buen día para todos. Hola, cariño. Quenty. Doc, me gustaría saber a partir de qué edad es la primera visita de un hombre al urólogo. Buena pregunta. Gracias, cariño. querida. De eso iría a depender realmente si tenemos no alguna afección. La parte clínica, la presentación clínica, nosotros hay pacientes que van desde los 13 años, o sea, todo va a depender, sí. Ahora, un paciente que no tiene ningún tipo de afectación, ningún tipo de historial clínico desde el punto de vista familiar o personal, lo recomendable pues, es comenzar a chequearse por lo menos a los 40 años, a partir de ello. Pero si una gente tiene un niño vicioso, el que saben que es vicioso. Como vicioso. Que no sale Vicioso del con baño. eso. Con ese muchacho. Curioso. Sí, Curioso. entonces, pues yo tengo un amigo que una vez, vicioso él, se le inflamó esa cosa. Y hay que ir al urólogo cuando eso se inflama. ¿Qué? Hay algo, Se hincha. sí, Mi amor, hay algo Eli. interesante. No, Hay, no, Tiene que amigo. bueno. hay algo interesante. Hay muchas enfermedades que se expresan, vamos a decirlo así, en el órgano sexual. Por ejemplo, que el pene se le infle y se le mantenga duro por un tiempo puede ser un signo de priapismo. Y hay enfermedades. ¿Qué es preapismo, doctor? Exacto, doc, Priapismo ayúdanos ahí. A un 823, un prepismo. El priapismo no es más que vamos a decir, una extensión de la erección en el tiempo. O sea, una erección prolongada, ¿de acuerdo? En el tiempo, pues puede producir en el pene cambios importantes en el sistema de flujo que puede producir daño a través del Ok. sistema de la erección. Eso es importante. Principalmente los pacientes falsémicos. Pudiesen desarrollar priapismo, pero no solamente los falsémicos, sino también algunos pacientes con trastornos de tipo neurológicos. Ok. O sea, no es la frecuencia, pero son elementos que hay que tomar en cuenta para entonces asistir a un servicio de salud. Doctor, esta pregunta para ya ir cerrando con nuestra intervención. Pacientes con diabetes, ¿cuál es la afección que tienen que puede provocar una disminución en sus encuentros sexuales o una disfunción eréctil? Para nosotros una de las enfermedades más catastróficas pues, es la diabetes. Sí. La diabetes produce lesiones, una triada importante. La diabetes produce retinopatía, daño a nivel ocular. La diabetes produce neuropatía, que es daño a nivel de las terminaciones nerviosas y por ende pérdida de la sensibilidad. Y esto, bueno, pues vemos muchos pacientes que pueden llegar hasta perder órganos y amputaciones Sí, por este tipo, coagregado esto con la vasculopatía. La erección es un proceso donde tanto el sistema nervioso, por la excitación que hay, por el toque, por el roce, como por lo que es la parte del flujo sanguíneo, entonces los diabéticos desgraciadamente pues pueden llevar a la presentación tanto de neuropatía como vasculopatía a nivel del pene, reduciendo de una manera catastrófica el flujo sanguíneo y con pérdida totalmente del proceso eréctil. Claro, yo creo que es el cuco. Hay que decirle a los niños, mira, no coma tanto dulce, porque si no, cuando tú crees que te vamos a mochar. Sí, pero a los niños no les Ah, a importa. los niños no les hay que llegar importa. a tanto. Lo que sí quisiera recalcar algo importante. Sí.
En muchos pacientes hay una gran asociación en pacientes con disfunción eréctil e infarto agudo del miocardio. Doctor, yo le iba a preguntar, alguien me dijo por aquí, de que se me puede infartar el pene. Bueno, sí, el pene se puede ¿Infartar el infartar. pene? Claro, O claro. sea, ¿Cómo que se tenga... O sea, perdón, doc, como que se desmaye. No. ¿Cómo? Recordemos que es el infarto. El infarto es la disminución de flujo a nivel sanguíneo Sí. producto por una isquemia. Ok. Entonces la isquemia se produce por una obstrucción de los vasos que irrigan ese órgano. Ok. Entonces puede tener infarto el pene cuando hay alguna alteración de un vaso que Sí. irriga, Pobre pene. el órgano. Esto puede ser por un trauma, por un trombo que se forme, por una actividad cardíaca irregular que forme coágulos y esos coagulitos salgan disparados. Entonces, todo paciente que tenga algún grado de disfunción eréctil tiene que ser revisado desde el punto de vista cardiológico, porque hay una alta incidencia de disminución de la capacidad de erección en el pene con trastorno de infarto agudo al miocardio. Vamos a tomar esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Hola, Bien, querida, cariño. muy bien. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor. Adelante. ¿Usted cree que el priapismo, ¿verdad? Que usted menciona ahora, si se prolonga por un tiempo y no se hace una intervención rápida, puede gangrenar el pene? Dañar el sistema. Gracias, querida. Dañar el sistema eréctil del pene, se dañan las cisternas. Entonces, al dañar la cisterna, el pene se pone fibroso y pierde la capacidad de elongación después de. Oh. Vamos a tomar Una otra última llamadita. llamada. Buenos días. Se cayó. Se cayó esa llamada. ¿Entró de nuevo? No. Ok. Ahí está. El pene funciona como una bomba ladrona, oye. Qué belleza. Tengo una pequeña Bombeándote curiosidad. agua. Esa bombita es por fuera que está ahí. Uno la tiene que... No. 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 Yo creía que sí, como que uno apretaba como un stress Dije, mi ball. amor, ven, vamos En para el la acción. escroto. Ajá. Déjame empezar. Como No, uno- porque como eso unos le daría caballitos que uno mucha jugaba. facilidad a la mujer para Claro. poder Ajá. activar ese Ven, ven. proceso. Durmiendo ese hombre. La bombita se colocan los dos cuerpos cavernosos, Ok. que son los dos tubos. El pene es un cilindro que tiene 3 tubos dentro. Oh, qué chulo. Sí, por eso cuando se agarra Perdón que me lo se imaginé. siente como si fueran varias mangueritas Sí, dentro de un sí. proceso, ¿verdad? Entonces, esas mangueritas son tubos y 2 de los tubos son los que se llenan de sangre cuando tiene la erección. Entonces, se sustituye el sistema vascular de adentro y se ponen entonces 2 tubos de silicón que se llenan simulando una erección normal. Muchas veces, entonces, para llenarse eso se necesita un líquido y ese líquido está en un reservorio que se coloca en el abdomen. Y la válvula que se utiliza para poder llenar ese líquido, entonces se pone en el escroto. Doctor, pero una Entonces tú operación. tienes como un tercer testículo. Es un procedimiento. Pero ese procedimiento es ambulatorio, ¿o hay que internar? Tiene que ser en un quirófano. En un quirófano, mi amor. Pero te le dejan una noche. Pero bueno. En algunos Ah, Es que pero ella tiene se una... ocupada. Un Una amigo persona... complicado. ajá. No, señores, que me llama la atención la tecnología. Mira cómo Claro, hay soluciones. Pero viejo. Claro. hasta el internamiento. El papá de un amigo mío se Vas a apretó el que ver. no era una vez. Ahorita pregunta costo. Claro. ¿Por dónde está eso? Buenos días. Nos va a picar la productora. Buenos días. Ya Adelante con tu pregunta, princesa. Gracias. Doctor, ¿qué es cierto decir que una persona que tenga el pene grande y que por normalidad sufre ese tipo de situaciones, por ejemplo, que se le cae, aunque no tenga que ningún tipo de enfermedad? Ella está preocupada. Gracias por tu pregunta, mi amor. La consulta la vamos a ir cobrando. El doctor Alcedo no puede estar viniendo No, hacia no. Desgraciadamente, ha de entender que mientras más sangre necesita el pene, por el tamaño que tenga, pues desgraciadamente más probabilidad de daño puede haber en el tiempo. Ahí Ah, está no, la pues, Hay respuesta. muchas mujeres preocupadas porque fueron mujeres que llamaron. Claro, no. porque una quiere cuidar Y tú sabes que a es su lo grande, marido. que yo sé que los caballeros que nos están escuchando. Uno no llama por miedo. Ajá, ve. Elía tiene una consulta. Claro. Todas estas preguntas son amigos míos que están Ajá. aquí, Uno no hasta llama por por Telegram miedo. me están hablando, mi amor, pero llama, no pasa nada, niño. No tengan miedo. Despedimos al doctor Alcedo Fernández. Gracias por acompañarnos en Ni Locas ni Cuerdos. Ojalá pueda volver y le vamos a preguntar, lo vamos a tetar una vez más antes de entrar al programa. Así es. Claro que sí. Doctor, ¿cómo ¿Algo más que quieras podemos agregar? contactar con usted? Bueno, estamos en Medical Net B, 809-793-7556.
Ahí Ok. está. Y en las redes, doctor, ¿cómo anda? Doctor Alcedo Fernández. Ahí está, doctor Alcedo Fernández. Doctor, Gracias venga a por ver. Un una placer. No, Un placer. Elías, nos vamos a una Chacho. pausa. Ya regresamos con más. No te muevas. Esto es Ni Locas ni Cuerdos.